Relato 1. La voz en el bosque. Trabajar en una torre de vigilancia en medio de la nada es un empleo tranquilo, fue lo que me dijeron. Era nuevo en el trabajo, aún adaptándome a la idea de pasar noches enteras solo, rodeado únicamente por árboles y silencio. Aquella noche, todo estaba normal. Había hecho mi turno inicial revisando la zona con los binoculares y luego me acomodé en la silla con un café. La única compañía era la radio, que la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. Entonces lo escuché. Era como un susurro, bajo, casi apagado. Pensé que era el viento o algún animal. A veces, los sonidos del bosque pueden engañar al oído, así que lo ignoré. Pero el sonido volvió. Esta vez, parecía una voz. ¡Ayuda! Me levanté, intentando localizar la fuente, pero era difícil saber de dónde venía. Tomé los binoculares y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, solo la oscuridad entre los árboles. La radio crujió, rompiendo el silencio. ¿Escuchaste eso?, pregunté, esperando que alguien estuviera en la frecuencia. Pero solo recibí estática. Las voces continuaron, ahora más claras. Definitivamente era una persona, pidiendo ayuda. Tomé mi linterna y mochila, ya planeando bajar de la torre. Mientras bajaba los escalones, la voz sonaba más cercana. Por aquí. Era como un llamado. Quería mantenerme profesional, pero el miedo comenzaba a crecer. ¿Quién estaría perdido en medio del bosque a esa hora? Llegué al suelo y seguí el sonido. Los árboles formaban sombras inquietantes bajo la luz de la linterna, y el sendero que conocía también parecía más largo de lo normal. Después de caminar unos 15 minutos, la voz se hizo más débil, casi desapareciendo. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», grité, pero no hubo respuesta. Continué caminando, a pesar de la creciente incomodidad. Fue entonces cuando encontré algo extraño, una mochila tirada en el suelo. Estaba sucia, rasgada, como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. La recogí y miré a mi alrededor. El bosque estaba en un silencio inquietante, demasiado silencioso. Cuando me giré para regresar, volví a escuchar la voz. «Por aquí». Esta vez, la voz venía desde detrás de mí. Giré la linterna hacia el sonido, pero no había nadie. Retrocedí unos pasos, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando noté algo extraño, los sonidos a mi alrededor parecían incorrectos. El viento estaba inmóvil, pero los árboles se movían ligeramente. Decidí regresar a la torre, ignorando los llamados. Cada vez que la voz surgía, parecía más cercana, como si me estuviera siguiendo. Finalmente llegué a la torre. Subí corriendo los escalones hasta la cima y cerré la puerta con llave. Dentro, la radio seguía encendida, pero la estática era diferente. Era como si palabras se mezclaran en el ruido. Me acerqué y entonces lo escuché. «No debiste salir». Mi cuerpo se paralizó. La voz era la misma que había escuchado en el bosque, pero ahora salía del radio. Miré por la ventana, iluminando la base de la torre con la linterna. Allí abajo, entre los árboles, vi una sombra. No pude distinguir qué era, pero estaba inmóvil, mirando hacia la torre. Intenté no parpadear, temeroso de perderla de vista. Pero cuando la luz de la linterna titiló, la sombra desapareció. Pasé el resto de la noche sin dormir, con los ojos fijos en el bosque. Cuando mi turno terminó y el sol finalmente comenzó a salir, bajé de la torre y regresé a la base. Relaté lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Dijeron que era el estrés del turno nocturno, que el bosque juega trucos a la mente. Pero yo sé lo que escuché. Y hasta hoy, cada vez que el radio cruje, espero volver a escuchar esa voz. Relato 2. El vigilante en el espejo. Era mi tercer mes en la torre de vigilancia, y ya me había acostumbrado a la rutina. La mayoría de las noches, era solo yo, un radio que apenas funcionaba y la soledad en medio de la nada. Algunas personas no soportan el silencio, pero a mí me parecía relajante. Hasta aquella noche. Todo comenzó cuando noté algo extraño en el reflejo de la ventana. La torre estaba rodeada por grandes ventanales,
lo que facilitaba observar el bosque. Durante el día era un sueño, kilómetros de árboles verdes. Pero de noche, las ventanas se convertían en espejos, reflejando el interior de la sala. Estaba revisando algunos registros en la computadora cuando, por casualidad, miré el cristal frente a mí. Ahí estaba el reflejo de la sala, el radio, la mesa, la silla, y yo. Pero había algo mal. El reflejo mostraba algo que no tenía sentido, mi rostro estaba girado hacia un lado, como si mirara algo, mientras yo seguía enfocado en la computadora. Tardé unos segundos en procesar lo que veía. Miré de nuevo, intentando concentrarme en el reflejo, pero ya parecía normal. Pensé que era el cansancio o un juego de luces. Me levanté, preparé un café e intenté olvidar lo sucedido. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ocurrir. Esta vez estaba sentado, mirando el radio, cuando noté en el reflejo que yo estaba de pie detrás de la silla. Mi cuerpo se paralizó, y me quedé observando el vidrio por largos segundos, sin entender cómo era posible. Me giré rápidamente, pero la sala estaba vacía. Cuando volví a mirar al cristal, el reflejo también estaba normal, como si nada hubiera ocurrido. Intenté distraerme con mi rutina, pero la sensación de ser observado crecía. Miraba de reojo las ventanas, esperando que algo extraño apareciera de nuevo. Y entonces ocurrió. Mientras iluminaba el bosque con la linterna, vi algo en el reflejo que no debía estar allí, otra persona. Detrás de mí, en la esquina de la sala, había un hombre. Vestía un uniforme idéntico al mío, pero su rostro no era el mío. Giré rápidamente con la linterna, pero, como antes, no había nada allí. Mi respiración era pesada, y la sala parecía más oscura que nunca. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero aquello era tan real que no podía ignorarlo. Intenté concentrarme en las cámaras de seguridad, buscando alguna señal de que lo que había visto no era mi imaginación. Pero, incluso mientras observaba las pantallas, no podía dejar de mirar los reflejos en las ventanas. Entonces lo vi de nuevo, esta vez sin necesidad del reflejo. En la esquina de la sala, cerca de la escalera, el hombre estaba allí. Su uniforme era idéntico al mío, pero permanecía inmóvil, mirándome con un rostro inexpresivo. Agarré la linterna con fuerza y parpadeé. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Decidí bajar de la torre para inspeccionar los alrededores. Desciendo lentamente los escalones, iluminando cada rincón. La sensación de ser observado no me abandonaba. Sin embargo, no encontré a nadie cerca. El bosque era inquietantemente silencioso. Regresé a la torre, cerré con llave y me convencí de que lo mejor era ignorar lo que había visto. Pero entonces, el reflejo volvió a encontrarme. Esta vez no estaba inmóvil. En el vidrio, el hombre seguía mis movimientos con los ojos. Cada paso que daba, cada pequeño gesto, era reflejado por aquella figura. Me levanté de la silla, pero en el reflejo permanecía sentado, mirándome con una pequeña sonrisa perturbadora. De repente, el radio comenzó a emitir un sonido bajo, un chisporroteo irregular. La voz que emergió era la mía, pero al mismo tiempo, no lo era. No deberías estar aquí. En ese instante, las luces de la torre parpadearon y todo quedó en completa oscuridad. Cuando la energía regresó, el reflejo parecía normal. Solo estaba yo, sentado en la silla, con el radio en silencio y la linterna junto a mí. Pasé el resto de la noche en tensión, observando las ventanas, esperando que algo más sucediera. Pero no ocurrió nada más. Cuando amaneció, bajé de la torre y fui directo a la base para relatar lo sucedido. Uno de los vigilantes más antiguos escuchó mi historia con una expresión seria, como si ya supiera lo que iba a decir. No eres el primero en ver eso, me dijo. Estas torres guardan cosas antiguas. Solo viste lo que quiso mostrarte. Desde ese día, evité mirar directamente los reflejos mientras estaba de turno. No quería saber qué podría estar al otro lado del cristal. Relato 3. Luces sobre los árboles. Trabajaba como vigilante forestal desde hacía casi 5 años.
Mi turno era nocturno, lo que significaba que pasaba la mayor parte de las noches observando el cielo estrellado y escuchando los sonidos del bosque. A veces, me sentía afortunada por tener un trabajo tan tranquilo. Otras, la soledad era casi insoportable. Aquella noche, el cielo estaba especialmente despejado. Las estrellas parecían más cercanas, y la luna iluminaba las copas de los árboles. Era el tipo de noche que hacía el trabajo parecer menos una obligación y más una pausa del mundo. Fue entonces cuando vi las luces por primera vez. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. No eran linternas, drones ni aviones. Eran pequeñas esferas luminosas que flotaban sobre el bosque, como luciérnagas gigantes. Al principio pensé que podía tratarse de un fenómeno natural, quizá gas escapando del suelo o un reflejo causado por la humedad. Pero cuanto más las observaba, más extraño parecía su comportamiento. Las luces se movían en patrones organizados. Formaban círculos, luego líneas rectas, y después se quedaban suspendidas en un punto específico, como si estuvieran buscando algo. Tomé mis binoculares para observarlas más de cerca. Mirarlas directamente era desconcertante, las esferas pulsaban, cambiando de color entre blanco, azul y dorado. Sin embargo, no iluminaban el entorno como lo haría una lámpara, parecían contener su luz. Mientras las observaba, el radio crujió de repente. ¿Tú también estás viendo esto?, preguntó la voz de un colega desde la torre más cercana, a unos 15 kilómetros de distancia. Sí, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Qué crees que es? No lo sé, pero será mejor que no bajes de ahí. La idea de bajar ni siquiera había pasado por mi cabeza, pero el tono de su voz me puso más nerviosa. Continué mirando las luces, que ahora flotaban más cerca de las copas de los árboles. De repente, me di cuenta de algo que me heló la sangre, las luces no estaban simplemente flotando. Estaban siguiendo algo. Debajo de ellas, entre las sombras del bosque, una figura corría. No podía distinguir detalles, pero parecía humana. «Hay alguien allá abajo», dije por el radio. «¿Cómo que alguien?», respondió mi colega. «Una persona. Está corriendo, y las luces la están siguiendo». Hubo un largo silencio en la línea antes de que él hablara de nuevo. «¿Estás segura?». No sabía qué responder. Continué mirando a través de los binoculares, tratando de identificar a la figura. Fue entonces cuando se detuvo. La figura miró hacia arriba, directamente hacia mí, como si supiera que la estaba observando. En el momento en que la figura miró hacia mí, las luces comenzaron a moverse erráticamente. Subieron rápidamente hacia el cielo, como si algo las hubiera alertado. Dejé caer los binoculares y me aparté de la ventana. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El radio crujió de nuevo. La voz de mi colega, ahora claramente nerviosa, se escuchó al otro lado. «Las luces están yendo hacia tu dirección». Corrí hacia el interruptor y apagué las luces de la torre. No sabía si eso haría alguna diferencia, pero tenía que intentarlo. Me escondí en un rincón, tratando de controlar mi respiración. No pasó mucho tiempo antes de que las luces llegaran. Las esferas brillantes rodearon la torre, flotando en silencio, como si estuvieran examinándola. Una de ellas se acercó a una de las ventanas. Era difícil describir lo que veía. No era completamente sólida, pero tampoco parecía solo luz. Había algo vivo en su interior. La esfera permaneció allí, como si me estuviera observando. De repente, el radio comenzó a emitir un sonido extraño, un susurro incomprensible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Y entonces, todo se detuvo. Las luces empezaron a alejarse, deslizándose lentamente hacia el bosque. Observé desde mi rincón hasta que desaparecieron por completo. Solo entonces me atreví a acercarme al radio. «¿Estás bien?», preguntó mi colega, con un tono lleno de preocupación. «Sí, pero ellas estaban aquí. Parecían inteligentes». «Esto pasa de vez en cuando», respondió él, con una calma inquietante. «Nadie sabe lo que realmente son. Pero si regresan, no dejes que te vean».
Colgué el radio, pero sabía que no olvidaría lo que había visto esa noche. Desde entonces, cada vez que el cielo está demasiado despejado, las estrellas que antes eran mi compañía ahora me hacen sentir observada. Relato 4. El visitante de la madrugada. Era una de esas noches en las que el tiempo parecía no avanzar. Hacía frío, y lo único que me mantenía despierto era el café tibio en mi termo. Ya había hecho mi ronda habitual con los binoculares y estaba sentado en mi silla, jugando solitario en el teléfono. Entonces escuché un golpe en la puerta. Fue un sonido firme, no demasiado fuerte, pero suficiente para sacarme de mi letargo. No era común recibir visitas en la torre, especialmente en medio de la madrugada. Tomé mi linterna y me acerqué a la puerta con cautela. ¿Quién es?, pregunté, pero no hubo respuesta. Abrí la puerta con cuidado, y ahí estaba, un hombre de mediana edad, con ropa sencilla, empapada por el rocío, y el rostro parcialmente oculto por un sombrero gastado. ¿Está todo bien?, pregunté, sorprendido de ver a alguien allí. Estoy perdido, dijo con una voz áspera y pausada. Le invité a entrar, más por instinto que por voluntad. Agradeció y se sentó en la silla, frotándose las manos como si intentara calentarse. Le ofrecí una taza de café, que aceptó sin dudar. Mientras bebía, lo observé. Había algo extraño en él, no necesariamente amenazante, pero sí inquietante. ¿De dónde viene?, pregunté. Del bosque, respondió, sin mirarme directamente. ¿Está solo?, hizo una pausa antes de contestar. Ahora sí. Su respuesta me puso incómodo, pero decidí no presionarlo. Le pregunté si quería que llamara a alguien por el radio, pero él negó con la cabeza. No serviría de nada, dijo, con una sonrisa peculiar. Reí nerviosamente. ¿Por qué no? Porque no llegarían a tiempo. Esas palabras me pusieron en alerta. Mi mente empezó a divagar. ¿Sería un fugitivo? ¿Alguien peligroso? Intenté actuar con naturalidad, pero el ambiente se volvía cada vez más tenso. Él comenzó a hacerme preguntas, como si quisiera saber más sobre mí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Unos años, respondí, evitando entrar en detalles. Debe ser solitario, dijo, mirando las ventanas. Es tranquilo, respondí, intentando restar importancia. Después de unos minutos, se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala, inspeccionando las cosas. Se detuvo cerca de una ventana, observando el bosque oscuro. ¿Alguna vez ha visto algo extraño aquí?, preguntó sin girarse. ¿A qué se refiere?, respondí, intentando mantener la calma. Finalmente, se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Algo que no pudo explicar. No sabía qué contestar. Claro que había visto cosas extrañas, luces, sombras que parecían moverse, ruidos inexplicables. Pero había algo en su tono que sugería que ya sabía mi respuesta antes de hacer la pregunta. ¿Por qué quieres saberlo?, pregunté, tratando de sonar confiado. Se acercó a la mesa donde estaba el radio, y con un dedo limpió el polvo acumulado en su superficie. ¿Por qué vienen?, dijo, con calma. ¿Quiénes?, pregunté, cada vez más tenso. Antes de que pudiera responder, el radio comenzó a emitir un chisporroteo. Giré rápidamente para ajustarlo, pero lo único que escuché fue una voz apagada, diciendo algo incomprensible. El hombre sonrió, pero su expresión era más una advertencia que un gesto amistoso. Debería prepararse, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Prepararme para qué?, insistí, pero él ya estaba poniéndose el sombrero. Abrió la puerta lentamente, mirando hacia el bosque. Pronto lo descubrirá, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Me quedé parado, procesando lo que acababa de ocurrir. Salí con la linterna, iluminando los árboles, pero no había rastro de él. Ningún sonido, ningún movimiento. Era como si nunca hubiera estado allí. Regresé a la torre, cerré con llave y pasé el resto de la noche en alerta, mirando las ventanas y esperando que algo sucediera. Pero la madrugada transcurrió en un extraño silencio.
Al día siguiente, conté lo sucedido a otros vigilantes, pero nadie sabía de quién podía tratarse. No había reportes de personas desaparecidas en la zona y ninguno de ellos había visto a nadie cerca de mi torre. Si aquel hombre estaba advirtiéndome de algo o simplemente jugando con mi mente, nunca lo sabré. Pero hasta hoy, cada vez que el radio chisporrotea sin razón, recuerdo su sonrisa. Relato 5. La torre abandonada. Esta historia ocurrió cuando aún era nuevo en el trabajo. Había escuchado rumores sobre una torre desactivada hacía años, a causa de un accidente que nadie parecía querer discutir. Estaba a unos 10 kilómetros de mi estación y a veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, juraba que escuchaba su radio emitiendo estática. Una noche de descanso, impulsado por la curiosidad y probablemente por haber bebido unas cervezas, decidí ir a investigar. El trayecto fue largo y más escalofriante de lo que imaginaba. El sendero estaba parcialmente cubierto por la vegetación y los sonidos del bosque parecían más intensos de lo habitual. Cuando finalmente llegué a la torre, sentí una punzada de arrepentimiento. La estructura estaba en mal estado, oxidada, con la cabina en la cima casi derrumbada. Sin embargo, había algo en ella, como si me estuviera esperando. Subí los escalones lentamente. Cada paso resonaba más fuerte en el silencio de la noche. Al llegar a la cima, empujé la puerta de la cabina, que estaba entreabierta. El interior era lo que esperaba: polvo, telarañas y equipos antiguos cubiertos de suciedad. En una esquina, un radio grande y anticuado parecía estar apagado. Sin embargo, emitía un leve chisporroteo. Me acerqué, confundido. El radio estaba desconectado, pero el sonido continuaba, bajo y constante. «¿Hola?», pregunté en voz baja. La estática se detuvo por un instante, para luego volver con más fuerza. Esta vez, parecía contener palabras mezcladas, aunque no lograba entender lo que decían. De repente, una brisa helada recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Miré el cristal y vi algo que me hizo retroceder, marcas de manos, como si alguien las hubiera presionado desde dentro. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me mantuvo allí, inmóvil. La estática del radio cambió nuevamente, y esta vez las palabras fueron claras. «No mires atrás». Mi corazón se aceleró. La voz era grave, lenta, y parecía provenir directamente del aparato. Contra toda lógica, giré la cabeza. No había nadie allí, pero sentía una presencia en la sala. El aire se volvió más pesado, y las sombras en las paredes parecían moverse, aunque mi linterna estaba fija en un punto. Volví mi atención al radio, que ahora repetía la misma frase una y otra vez, como un mantra o una advertencia. «No mires atrás. No mires atrás». Decidí no quedarme más tiempo. Bajé los escalones casi corriendo, con el eco de mis propios pasos resonando en la estructura metálica. Sin embargo, a medio camino, comencé a escuchar otro sonido: pasos. Pero no eran míos. Se escuchaban detrás de mí, como si alguien estuviera bajando los escalones, lentamente, uno a uno. Llegué al suelo y giré la linterna hacia la escalera, pero no había nada allí. A pesar de eso, los pasos continuaban, cada vez más cercanos. No esperé para descubrir quién o qué los producía. Corrí por el sendero de regreso a mi torre, con la sensación de que algo me seguía de cerca. Cuando finalmente llegué a mi torre, cerré la puerta con llave y me desplomé en la silla, tratando de recuperar el aliento. El radio en mi estación estaba en silencio, como debía estar. Sin embargo, cuando miré por la ventana, vi algo que me heló la sangre. En la cima de la torre abandonada, una luz estaba encendida. Desde aquella noche, evité hablar sobre lo ocurrido. La torre fue demolida unos meses después, pero a veces, cuando el viento sopla en la dirección correcta, todavía escucho un leve chisporroteo, como si aún estuviera allí. Y, cada vez que lo oigo, recuerdo la advertencia. No mires atrás. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.